¿Qué tal? Buen día a todos. El día de hoy hablaremos sobre el estado de resultados. Y para ello, antes de pasar al formato en estado de resultados, es importante recordar lo que viene siendo un catálogo de cuentas y lo que es una balanza de comprobación, que prácticamente de alguna manera podemos decir que va de la mano. ¿Por qué? Recordar que una balanza de comprobación, que es el previo a la realización de los estados financieros, una balanza de comprobación está ordenada por número de cuenta. Ese es su formato, es un documento en el cual se presenta el listado de las cuentas en orden, mostrando tanto sus movimientos como sus saldos. Si decimos la definición de un catálogo de cuentas, encontraremos casi las mismas palabras. ¿Que es un catálogo de cuentas? Es un listado de cuentas ordenado, sistemático, obviamente ordenado por fundamentos normativos, por fundamentos de las normas de información financiera, el cual nos dice que debemos de colocar los activos, pasivos, capital contable, cuenta de resultado, de alguna u otra manera. No siempre te lo dice de manera directa las normas, pero sí te da a entender que debe tener un orden lógico, un orden coherente, un orden sistemático. Así que vemos aquí primeramente el catálogo para entender que existen, si así lo queremos decir, no se maneja ese concepto como tal en las normas, pero sí podemos decir que existen cuentas de balance y cuentas de resultado. Que en nuestro caso, hablando de fundamentos de la contabilidad de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la UANL, tenemos las cuentas de balance, viene siendo todos aquellos que sean activo, pasivo y capital contable, así como se añaden o añadiremos las cuentas complementarias de activo, que vienen siendo de activo. Pero ¿por qué se separan? Porque estas cuentas complementarias de activo las manejamos con el número 6 separadas de las demás cuentas de activo que se manejan con el número 1. Bueno, lo que pasa es que las cuentas de activo, si recordamos, son de naturaleza deudora. Estas cuentas complementarias de activo son de naturaleza acreedora. Ya veremos su función o cómo se colocan cuando hablemos del balance general. Por lo pronto, por eso se llaman cuentas de balance, porque todas estas cuentas que tú identifiques con la clasificación de activo, pasivo, capital contable, y en nuestro caso, cuentas complementarias de activo, las utilizaremos en un estado financiero llamado balance general. ¿Qué es lo que nos falta? Entender entonces que hay cuentas de resultados que en nuestro catálogo así las llamamos tal cual, las voy a abreviar, ahí las tenemos al lado: cuenta de resultado deudoras y cuentas de resultado. Lo que hay que entender entonces: hay un estado financiero, un estado de situación financiera, balance general, en el cual participan las cuentas de balance. Voy a poner aquí estado de situación financiera, y hay cuentas de resultados que participan en un estado financiero llamado estado de resultados. Por eso su nombre, por eso esa su clasificación, o bueno, no vamos a llamarle clasificación, vamos a llamarle ese nombre que se le da a estas clasificaciones de la cuenta para entender que participan en esos estados financieros. En este video vamos a hablar específicamente de las cuentas de resultado o bien del estado de resultados. Pero lo que hay que entender es eso, ¿ok? Entonces nomás van a participar estas cuentas de resultado, no más. Porque uno de los errores que a veces cometen aquella persona, aquel estudiante que está iniciando a aprender la contabilidad y sobre todo aprender los estados financieros es que pongan cuentas de resultado en el balance o viceversa, que pongan cuentas de balance en el resultado. Eso es lo primerito que hay que entender. ¿Sabes qué? No. Ahí tenemos nuestro catálogo.
Estas son las únicas cuentas, si las contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En nuestro caso, nuestro catálogo. Acuérdense que cada catálogo de cada empresa puede variar un poquito, juicio profesional, pero si nos vamos a cuentas mayores, serían estas 9 las que participarían en nuestro estado de resultados. Ninguna más, porque suele ser por ahí un detalle, que es que yo poner otra cuenta, no. Nomás esas 9 participan en la formulación del estado de resultados. Les pongo el formato que utilizaremos en nuestra materia en específico para aquella persona que lo esté viendo fuera de nuestra materia. Igual es un formato básico. Si hay un formato aún más, vamos a decirlo así, normativo, un formato aún más profesional, pero este es el que básico para entender su funcionamiento, entender esa regla básica del estado de resultados que por ahí en algún otro video muy seguramente mencionamos, que es en el estado de resultados, en pocas palabras, va a ser los ingresos menos costos menos gastos. Eso es lo que hay que entender, porque ahorita nos vamos a enfrentar un poquito al juego matemático, respetar las reglas matemáticas, de que sé que se suma, se resta, que si está positivo, que está negativo. Bueno, eso no existe ningún documento que te diga, tienes que ponerlo negativo, tienes que ponerlo positivo, no. De hecho, todos los números se van a poner vamos a decir de esa manera, positivo, pero la fórmula del estado de resultados nos va a decir si lo vamos a sumar o restar, entendiendo ese ingresos menos costos menos gastos. Entonces, encabezado, nombre de la entidad de la cual estemos haciendo el estado financiero, en este caso, segundo renglón, el estado de resultados. Un estado de resultados se presenta por periodos, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2000X o del año que estemos hablando. Un estado de resultados se presenta por periodos. Ahorita terminando la explicación del formato, te amplío un poquito más eso, porque de la mano del estado de resultados hay que hablar del famoso asiento de determinación de la utilidad o asiento de cierre del ejercicio. Como lo conozcan, hay también quien le llama asientos de pérdidas y ganancias. Ok, ahorita lo hablamos al final y ahí aprovecharé para explicarte por qué un estado de resultados se presenta por periodos. ¿Qué es un periodo? Un ejercicio, un año, generalmente. Primer bloque de un estado de resultados. Nos dice, a las ventas que tengas, le vas a restar el costo de ventas determinado. ¿De dónde vamos a sacar estos números? De tu contabilidad. O bien, si nos vamos más específico, de la balanza de tu contabilidad. La balanza previa que ya teníamos, si queremos decirlo, inclusive está ajustada, puede ser en algunos casos. Esos saldos que tenemos en la balanza son los números que vamos a utilizar acá. Al hablar de estados financieros, hay que entender que son formatos. Son formatos que vamos a traspasar de ese proceso contable, asientos, libro mayor, balance de comprobación, ajustes, balanza ajustada. ¿Sabes qué? Lo que nosotros presentamos a clientes, proveedores, accionistas, autoridad, bancos, son los estados financieros, o sea, son formatos que son una representación fiel de la información financiera. Ya más adelante, dependiendo dónde estén tomando sus cursos, les enseñarán esas características cualitativas de los estados financieros y una de ellas es la representación fiel. Representan fielmente la información financiera. En pocas palabras, para que me entiendas, no vas a mover ningún número, simplemente lo que ya tengas en tu balanza. Si tienes en tu balanza que tienes ventas por 1,000,000, aquí vamos a inventar un poquito, ¿ok? Entonces, está resultados ventas 1,000,000. Tengo un costo de venta de 400,000, igual lo sacamos de una balanza, en nuestro caso imaginaria, y hacemos la operación. Utilidad igual, utilidad bruta es igual a ventas menos costo de ventas.
Segundo bloque, la determinación de la utilidad o pérdida de operación. ¿Cómo se determina la utilidad o pérdida de operación? A la utilidad bruta le vamos a restar los gastos de operación. ¿Cómo se determinan los gastos de operación? Porque aquí no los tenemos, todavía no los tenemos aquí anotados. Entonces, los gastos de operación van a ser igual a los gastos de venta más los gastos de administración. Vamos a inventar los números, igual se sacarían de la balanza. Vamos a poner aquí 20,000 y vamos a poner 40,000. En este caso, 20,000 y 40,000 suman 60,000. 60,000, aplicamos la fórmula, utilidad bruta menos gastos de operación, 600,000 menos 60,000, nos van a dar 540,000. Una utilidad de operación 540,000. Y aquí es donde empezamos con las matemáticas. Me preguntan demasiado, profe, ¿qué hubiera pasado si, voy a imaginar, vamos a ponerle un número muy exagerado, voy a poner 4 millones. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido gastos de operación que superaran la parte de la utilidad bruta? Bueno, por eso lo pongo entre paréntesis pérdida. Acuérdate un poquito de matemáticas. Entonces, 600,000 menos 4,020,000 nos da menos 3,420,000. Entonces, la parte de las matemáticas te decía que hay que tener cuidado, que hay que respetar, o bien entender el origen básico de un estado de resultados. Ingresos menos costos menos gastos. Obviamente, si tienes mayor gastos y costos que ingresos, pues vas a tener un número negativo, vamos a decir, una pérdida, vas a tener una pérdida. Volvemos con un ejemplo más coherente, 540,000. Siguiente bloque, determinación de la utilidad o pérdida antes de RAIF. Ahorita hablamos qué es el RAIF. Vamos a dejarlo así por lo pronto abreviado. Y nos dice que la utilidad antes de RAIF va a ser igual a la utilidad de operación menos otros gastos más otros productos. Entonces vamos a inventar, vamos a suponer que tuvimos otros gastos de 10,000 y otros productos de 50,000. Así que aplicamos la fórmula 540 menos otros gastos 10,000 más otros productos 50,000, entonces son 580,000. Hago un pequeño paréntesis. Hay quienes estos otros gastos, otros productos los colocan agrupados junto con otros conceptos. Juicio profesional, ya veremos eso más adelante cuando hablemos de los fundamentos normativos. Por lo pronto, como les dije, es un formato, un estado de resultados básico para ir aprendiendo la base. Continuamos. Entonces teníamos pendiente que era RAIF. El RAIF es el resultado integral de financiamiento, que este nos va a servir para determinar la utilidad antes de impuestos, que es el siguiente bloque. ¿Cómo determino la utilidad antes de impuestos? Es igual a la utilidad antes del RAIF más o menos el RAIF. Y aquí es donde la mayoría de los estudiantes suelen tener un poquito de dudas o confusión, o bien es donde les ayuda a entender ese juego de los signos de matemáticas o a recordarlo, porque realmente ya lo vimos a estos niveles, ya lo hemos visto desde la secundaria, entonces recordar. ¿Por qué dice, la pregunta de todos es, ¿por qué dice más o menos? Y porque vas a determinar un resultado integral de financiamiento. Tercer resultado puede ser positivo, puede ser negativo. En este caso vamos a darle un resultado negativo para que sea, que suele ser lo que confunde más. Vamos a suponer que tenemos gastos financieros de 60,000 y solamente productos financieros de, voy a poner unos 8,000. Entonces aquí, si aplicamos la fórmula, ¿cómo se determina el RAIF? ¿Cómo se determina el resultado integral de financiamiento? Productos financieros menos gastos financieros.
en este caso 8,000 menos 60,000 nos da menos 52. Profe, pero ¿por qué en todos los demás que estamos restando no le puso menos? Porque si me justifico, yo te diría, es que aquí estamos determinando un resultado, ¿verdad? Aquí sí me está diciendo menos o más. En los demás, simplemente estoy pasando el dato de mi balance de comprobación. Estos 52,000 no están en mi balance. Es un número que estoy determinando. Al igual que esto de utilidad bruta. O sea, aquí sí tendría que poner si diera pérdida de manera negativa, porque no es un número que me estoy trayendo de algún documento, en este caso balance de comprobación, sino que es un número resultante de una operación o una fórmula, como lo quieran ver ustedes. Entonces, los números en la contabilidad, y ahorita se los voy a repetir, pues son absolutos. ¿Qué significa? No es negativo y positivo. Acuérdense que en la contabilidad, ahorita se los repito, no existe negativos, existen cargo y abono. Si tú pones un número negativo en un asiento contable, por ejemplo, cargo menos 5,000, oye, espérate, no pongas cargo menos 5,000, mejor ponle abono 5,000. Entonces, esa sería la justificación de por qué en los demás no pongo negativos. Igual, es un formato. Si tú necesitas poner negativo lo que vas a restar, adelante. No pasa nada. Mientras llegues al mismo resultado, es como tú lo vayas entendiendo. Pero, pues si nos vamos un poquito ya a lo profesional, un poquito más a que, oye, pues debemos de entender de dónde vienen estos números, de los cargos y abonos, o bien de los saldos deudores y acreedores, de las cuentas, de la balanza. Entonces por eso están así, por eso están en, si quieres decirlo, positivo. Bueno, continuamos. Como dijimos que se determina la utilidad antes de impuesto, utilidad antes del RIF, 580, menos, en este caso, porque dio un resultado negativo, menos 52,528,000. Y el impuesto a la utilidad, impuesto a la utilidad, que ya verán después también una materia del impuesto sobre la renta, es el único impuesto a la utilidad que existe en México, el cual ya verán después. Por lo pronto yo voy a inventar un impuesto a la utilidad. Generalmente ya después vas a conocer algo que se llama también impuesto diferido, que si hablamos de manera financiera debemos o deberíamos demostrar el 30% de la utilidad antes del impuesto. Obviamente, chicos, entender que una cosa son los temas fiscales, que se determina un impuesto, y otra cosa son los temas contables o financieros, que nos ayudan a cuadrar un poquito con lo fiscal. Por lo pronto vamos a dejarlo así. No siempre hago la aclaración de manera contable. No se saca directamente el 30% de la utilidad. Es un cálculo fiscal, es un cálculo que tiene sus reglas, sus leyes, el cual te ayuda a determinar la utilidad fiscal. De esa utilidad fiscal llegas a un resultado fiscal, y ahora sí, de ese resultado fiscal le sacas el 30%, pero de un resultado fiscal, no contable. Lo puedo dejar así o puedo poner otro número para que no se confunda ese detalle. Algunos chicos de lo que hacen o los acostumbran, sí entiendo bien lo que hacen, pero también pues, a lo mejor aclararles un poquito esa situación, ¿verdad? Es un cálculo fiscal. Y créanme que muchas veces pues ese cálculo fiscal no va a coincidir con el 30% de la utilidad contable. Para ello hay un tema que saber mucho después, que se llama impuesto diferido, la famosa norma de 4. Vamos a ponerle 200 para no dejarle ese 30% y confundir en dado caso. Ya no estamos viéndolo aquí en formato profesional, así que vamos a dejarlo así, 200,000. 528 menos 200, 328,000. Y sería la utilidad del ejercicio, igual a la utilidad antes de impuestos menos impuesto de utilidad.
Misma situación, porque ¿qué había pasado si hubiera tenido impuestos de 700,000? Bueno, pero 700,000. Bueno, pues una pérdida del ejercicio de 170,000. Ese es el objetivo del estado de resultados. Decirte si tienes una utilidad o una pérdida. Aquí al lado están viendo la formulación que se hizo en cada bloque, en cada resultado que se busca de lo que está pintado en azul. Pintaría también en azul también, a lo mejor. Vamos a pintarlo así. Todo lo demás, para hacer este comentario, todo lo demás que no está pintado en azul, quiere decir que viene de la balanza de comprobación, viene de esos saldos finales que tienes en tu contabilidad. No estamos modificando nada, simplemente con esos números estamos aplicando la formulación o bien la estructura de un estado de resultados. Y ya por último, si te acuerdas, te dije que iba a ampliar un poquito el por qué un estado de resultados se presenta por periodo. Y la explicación es que esas cuentas, su objetivo es vivir, si le queremos llamar así, vivir o existir durante un año. Para que tú tengas ese dato de cuánto fue lo que vendiste en el año, por ejemplo, que es el más sencillo de entender. ¿Para qué nos sirve la cuenta de ventas? Para ir registrando nuestras ventas, o bien disminuyendo también nuestras devoluciones, descuentos, lo que tú me digas. Pero vámonos a lo simple. Ventas nos ayuda a registrar lo que tenemos o lo que hayamos vendido. Y por eso estas cuentas de resultado, todas estas cuentas de resultado que voy a pintar en amarillo, su objetivo es estar desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Un estado de resultados se presenta por periodo porque el objetivo es decirnos si en ese año tuvimos una utilidad o una pérdida del ejercicio neta del año, como lo puedas entender. Y para ello, en la contabilidad, cuando llega el final del año, o bien cuando hacen el registro del cierre del ejercicio, el registro del cierre de la contabilidad del año, por eso la mayoría utilizan el nombre de asiento de cierre del ejercicio, o bien asiento de determinación de la utilidad o pérdida, asiento de pérdidas y ganancias, el cual el formato va a ser cargar a las cuentas de resultado acreedora porque así es como las vamos a dejar en cero. Ocupamos al término del ejercicio dejar en cero estas cuentas. ¿Para qué? Para que el 1 de enero del siguiente año empiecen a contar desde cero y empiecen a contar las ventas de ese año. Por eso se terminan, o por eso debemos dejarlas en cero cuando hacemos el cierre. En este caso vamos a colocar las cantidades que ya tenemos en nuestro estado de resultados, tal cual las mismas cantidades. Obviamente si tuvimos un ejercicio completo, una balanza, pues de ahí me los traería de la balanza. Vamos a pasar también misma explicación, costo de venta o bien todas las cuentas de resultado deudora disminuyen con el abono. ¿Por qué las debo disminuir completamente? ¿Por qué las debo cancelar o saldar? Porque su objetivo es iniciar en cero el siguiente 1 de enero. Al cierre del ejercicio le tengo que dar ese cierre, ese saldo, saldar, cancelar, dejar en cero las cuentas de resultados. Pongo las mismas cantidades, los gastos, impuesto a la utilidad, perdón, me faltó pintar de amarillo, impuesto a la utilidad. Como es un asiento contable, entonces debe tener sumas iguales. Debemos de tener aquí las sumas iguales de nuestro asiento. Hablando de la práctica académica, un atajo o un tip que yo les podría decir como estudiante es que yo a veces hacía primero el asiento de cierre del ejercicio antes del estado de resultados. ¿Por qué? Porque aquí ya me ayudaba, pues, ¿cuál es el objetivo de este asiento? Determinar la utilidad o pérdida.
Entonces, si te complicaba o si te complica entender todavía el formato del estado de resultados, pues yo creo que es una ventaja que tú sepas a cuánto es lo que tienes que llegar. Que en este caso, lo voy a pintar de azul para que hagamos esa relación. Que en este caso, ya sabemos que van a ser los 328,000. Si tú sacas una diferencia entre el cargo y el abono del asiento, nos falta 328,000 del lado derecho porque es lo de la utilidad. Si nos falta del lado derecho, si quieres utilizar ese atajo, ese tip como estudiante que yo hacía, ¿sabes qué? Hacía el asiento porque si vas entendiendo que, oye, pues sí, está fácil acordarnos, siempre va a ser las cuentas de resultado acreedores en el cargo y siempre las cuentas de resultado deudores en el abono, sí, las que tengas. Las que tengas, así las pongas. Y la diferencia, si te falta el lado derecho, va a ser una utilidad. Si te falta el lado izquierdo, va a ser una pérdida. Si cambiamos aquí el número, si hacemos un ejemplo, una pérdida, vamos a cambiarla aquí para que nos dé una pérdida. Vamos a ponerle 500,000. Entonces, fíjense cómo me está diciendo, inclusive, recordándoles eso, menos 112,000. Oye, espérate. En un asiento contable no existen negativos. La misma naturaleza de la contabilidad te está diciendo, oye, no voy aquí. Si te sale negativo es porque soy una pérdida y como soy una pérdida, soy de naturaleza deudora, o sea, me tienes que registrar en el cargo. Y ahí están las sumas iguales. Y bueno, chicos, con esto termino la explicación básica, una explicación muy directa del estado de resultados y el asiento de cerrar el ejercicio de determinación de la utilidad. Espero les sea de ayuda y nos vemos en un próximo video para explicarles la continuación que es el balance general. Como ven, estas de amarillo son cuentas de resultado, pero esta de azul o estas dos de azul que puede ver, que voy a pintar, son cuentas de balance. ¿Qué significa? Que una vez que determinemos nuestro estado de resultados, nuestra utilidad, esa utilidad o pérdida, debemos de llevarla a la parte del capital en el balance general. Ya lo veremos en el próximo video. Por lo pronto, que estén bien, espero les sirva. Saludos.